Compañeros, Juan Diego, buenas noches. Bueno, digamos que es una oportunidad bastante interesante de exponer de otra manera, diferente a la composición textual, lo aprendido durante el curso y exponer de alguna forma de manera un poco más gráfica eh, lo relativo al curso de edición de texto. Eh, He escogido pues fundamentalmente para eh, exponer el libro de mi elección o mi libro ideal, llamémoslo así, pues tres textos, los cuales no pienso andar como tal, excepto a la parte puntual de su autor, y más concentrándome un poco en la forma, pues son textos que de alguna forma reúnen esa parte del texto ideal. Eh, Hago la claridad de que mm, es muy complejo definir algo como ideal en cuanto a una única cosa. Considero que hay eh, cosas que dependen del momento, de la situación, tal vez por razón de mi situación como laboral, como eventualmente también podría decirse individual, la cual no le permite a uno enmarcarse en una única visión de lo ideal. Entonces, digamos que la elección como tal, pues gira en torno a algo que es una parte como un libro que es un poco más estético, o mucho más estético, mucho más elaborado, y otro que digamos es más orientado a la practicidad. Entonces digamos que esas dos partes pues siempre me han eh, determinado, y pues con base en eso pues hago esta exposición. Bueno, iniciamos entonces. Este es el primer libro, el cual escogí. Es un libro pues de Dan Brown, eh, que se llama Origen. Es un libro que se encuentra en idioma inglés, pero me parece que reúne mucho en cuanto a lo estético, los requisitos de lo que estamos buscando. Entonces, bueno, primero diremos que es un libro con pasta gruesa, es un libro que tiene forro, como podemos ver. Entonces, aparte, digamos que en cuanto a la parte no solamente de la protección que del libro, sino la parte estética, impresiona e impacta. Bueno, la cubierta, como lo podemos ver, pues tiene el título del autor, tenemos el título del autor y tenemos una corta referencia de que este autor también había o ha sido el escritor de Da Vinci Code, y en cuanto a eso pues claramente es una referencia frente a un bestseller, lo cual obviamente genera tiene como fin hacerlo más llamativo. Acá en el lomo como tal pues encontramos lo mismo, el texto como tal, el nombre del libro, el autor, y en la contracubierta encontramos básicamente unas referencias o críticas que han hecho pues terceros, básicamente son críticas literarias de tres de los libros del mismo autor. No tiene faja. Y ya entrando, digamos, a la parte de eso, en cuanto a la parte interior. Dentro de la solapa, pues encontramos acá la referencia puntual, es una referencia básicamente del personaje principal de la obra. Pues para los que alguna vez hayamos leído a Dan Brown, es Robert Langdon. Tal vez tiende a ser como un alter ego de Dan Brown. Entonces aquí está tratando de hacer como una reflexión, una referencia o tal vez una pequeña biografía de lo que, de lo que es el autor, de lo que es dicho personaje, más no el autor. Bueno, entrando ahora sí a la parte interior del libro. Entonces, bueno, encontramos acá la referencia de la guarda, como tal, hoja en blanco. Y acá como podemos encontrar acá, la anteportada, solamente el nombre del libro. Acá encontramos una pequeña referencia como tal, antes de entrar a la portada, también donde está referenciando otros libros del mismo autor de Dan Brown, pero con el mismo personaje, es decir, con Robert Langdon. Vemos que es bastante importante el personaje para dicho escritor. Acá ya entramos a la eh, portada.
como tal. Encontramos el nombre del libro, encontramos el autor, encontramos abajo una referencia incluida de la editorial. Aquí encontramos una dedicatoria en la segunda, no, perdón, antes de la dedicatoria encontramos pues la parte legal o página legal, entonces acá la podemos pues, ver claramente, entonces hace referencia a dónde fue impreso, pues un libro manufacturado en Estados Unidos, la editorial como tal, página web y la parte de copyright como tal. Ahora sí, acá viene la parte de la dedicatoria. Entonces, pues, In Memory of My Mother. Nuevamente encontramos acá algo así como una interportada que antecede al libro. Entonces, otras con el libro, con el nombre del libro. Acá encontramos una parte de lo que son las advertencias. Entonces aquí encontramos una advertencia que es muy interesante e importante porque debe tener como fin llamar la atención respecto al libro y a lo que al contenido como tal. Entonces dice acá, pues, facts, son advertencias de que todas las cosas contenidas en el libro, arquitectura, locaciones, parte científica, son reales como tal. Acá vamos con el prólogo, otra parte del libro, de la parte interna, el interior del libro. Y ya encontramos acá, entramos a la parte del cuerpo como tal del libro. Vamos a la parte final del libro, después del cuerpo como tal, encontramos acá un epílogo, un libro que tiene epílogo, por eso me llamó la atención porque me pareció bastante completo en cuanto a las partes que tiene el libro como tal. Aquí encontramos la parte de los agradecimientos o reconocimientos, como aparece acá. Aquí hay una referencia de anexos a las ilustraciones como tal. Podríamos decir que es algo así como una, no propiamente una bibliografía, pero sí referente a los anexos. Es decir, que cada ilustración tiene una referencia puntual que merece la pena ser aclarada. Acá, otra parte, final, ya para terminar el libro, en lo referente al autor, y vuelve a hacer referencia o mención a los libros que han sido de gran éxito como tal de este autor. Y finalmente, pues, las guardas finales. No tiene como tal ningún otro tipo de referencia y tampoco tiene pues un epígrafe como tal. Y al final, la solapa, digamos, de la contraportada ya tiene la referencia puntual del autor. Entonces acá es la referencia de una pequeña bibliografía, podríamos decir. Biografía, perdón. Como les decía al principio, considero que este es el tipo de libro que pensaría yo ideal frente a una edición por cuanto la pastadura, el diseño de la portada es muy interesante. Al terminar de leer el texto viene siendo bien interesante la referencia como tal de la parte gráfica, contiene gráficos, mismos muchos, entonces unas ilustraciones que le llaman mucho la atención y destacan mucho, me genera mucha inquietud. La parte de la elaboración, el tamaño de la fuente como tal me parece bastante importante, entonces digamos que este es un libro que tiene el forro como tal, y aún así, entonces esta sobrecubierta también, como lo podemos ver, pues la sobrecubierta lo hace ver eh, también bastante elegante, podríamos decir. Entonces digamos que este para mí en principio sería el tipo de libro ideal. Pero no puedo dejar de lado algo que como mencioné al principio es muy importante y es algo que hacían referencia en los primeros textos que tuvimos de guía en las tareas o actividades 1 y 2 y es el libro de bolsillo. Tal vez esa parte donde se masifica este tipo de libro que se puede hablar ahorita, hace o da el salto para poder hacerlo asequible a tantos eh, interesados en la lectura y que los cuales leer necesariamente que